Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Somos la voz del continente, trayéndole la buena noticia y trayéndole también la alegría del Evangelio. Esperando de que esta palabra que escuchamos domingo tras domingo llegue a entenderse en su contexto, nos llene de paz, de tranquilidad. ¿Usted se ha preguntado alguna vez de dónde viene la palabra infierno, el fuego eterno? ¿Existe realmente un lugar donde la gente perversa vaya y arda por la eternidad? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de este término porque en el Evangelio nos encontramos con una cita de Jesús donde aparentemente hay un lugar de tormento, donde hay un fuego que no se consume. Así que, hermanos y hermanas, pónganse cómodos, abran su corazón, su mente, para ir a descubrir a un Dios que no te va a mandar a ningún lugar, no te va a castigar, a un Dios que te va a invitar a vivir en justicia, a caminar humildemente ante su presencia, sirviendo y no escandalizando a los pobres, a los vulnerables, a los pequeños. Bueno, esta va a ser la reflexión del domingo 26 de septiembre del 2021 y me gustaría comenzar con una oración. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre todas las personas que nos escuchan. Mucha gente vive con miedo, con temor. Mucha gente piensa que tú has creado a la humanidad para castigarla, para que sufra, para que se purifique. Y en ese miedo se nos ha robado la experiencia de entenderte como un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Te pedimos que no seamos causa de escándalo para otra gente, que seamos más bien instrumentos de alegría, de consuelo, de confort. No permitas que nos separemos de tu amor. Enséñanos a ser cada día mejores, sirviendo, amando como tú nos amas. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio está tomado de Marcos, del capítulo 9, versículo 38 hasta el 48, más o menos por allá hay algunos recortes, y dice así. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, la persona que les dé a beber un vaso de agua por seguir al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. La persona que escandalice a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Por eso, si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas,
tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de entender la Biblia y de estudiarla. A veces la gente la quiere tomar literalmente. Somos bastante convenencieros y manipulamos los textos bíblicos para decir, este texto se debe de utilizar o se debe de aceptar en su forma literal, especialmente textos que tienen que ver con prácticas sexuales, porque dice la Biblia, esto dice la Biblia, y así nos casamos con el texto. Tomamos a veces bastante literal algunos pasajes, pero en este texto yo creo que nadie toma literalmente la ocasión de la mano, de que si es ocasión de pecado, cortarla, o los pies, o los ojos. Estaríamos todos tuertos, ciegos, bueno, en algunas ocasiones sordos, mudos, cortarnos la lengua con la cual tanto daño causamos a veces. Y ya viene Santiago, el hermano Santiago, en su carta de la segunda lectura que van a escuchar ustedes, que hemos estado leyendo, el problema de la lengua, de no controlar la lengua, cómo puede dividir a la gente. Y el cómo poder escandalizar también a la gente en la carta, ¿verdad? Donde dice, contra el rico, ay del rico, le viene la amenaza, porque defrauda al campesino, al jornalero. Entonces el hermano Santiago tiene como esta finalidad bastante directa contra el rico que está explotando al pobre, que está escandalizando. Vamos a hablar un poquito más de estos escándalos que se pueden dar, ¿verdad? Entonces, a veces no somos bastante convenencieros, les decía, y algunos textos sí queremos utilizarlos literalmente y otros no. Claro, no podemos utilizar ningún texto literalmente. No podemos caer en la bibliolatría. Tenemos que ver cuál es el contexto de cada texto. ¿Por qué se dice? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que implica entender esta palabra de Dios? Y lo primero que tenemos que ver es ponernos en el contexto. Recuerden que estamos en el momento en este texto comenzó con la transfiguración un poquito, el no escandalizar a ninguna de la gente, de los pequeños, el abrazar el reinado como los niños, Jesús que se identifica plenamente con los más insignificantes, con los más vulnerables, con los violentados, con los olvidados del sistema, y que invita a la comunidad no a reconocerle como el Mesías davídico, como el Mesías con gran poder, como el Mesías que va a venir y va a fundar un nuevo orden, una nueva comunidad de Israel, y donde los apóstoles o los discípulos se pongan a gobernar, a controlar, a juzgar a las naciones en las 12 tribus. Marcos no tiene esta idea. Para Marcos, Jesús es el Mesías sufriente, el Mesías de la entrega, el Mesías del sacrificio, y en el sacrificio viene el servicio. Y desde esta manera hay que entender esta propuesta. Pero parece ser que la gente no le gustó. Hace un par de semanas vimos cómo la figura de Pedro, cómo la iglesia que Pedro representaba estaba bajo Satán. ¿Por qué? Porque quería prácticamente persuadir a Jesús de no hablar más de esa comunidad alternativa por la cual Jesús dio la vida, sino querer tener a un Jesús fuerte, a un Jesús Mesías, a un Jesús Rey, a un Jesús que viniera a establecer a la comunidad de Israel. Y Jesús le reprende y le dice, tú eres Satán, toda la gente que está contigo es de Satán. Bueno, Pedro no está solo en los deseos de poder. Después teníamos a todos los discípulos varones que están en el deseo de poder, y el domingo pasado escuchábamos cómo están por allí discutiendo en el camino quién es el más importante. Los deseos de poder nunca nos han abandonado, hermanos y hermanas. Se han metido dentro de nuestro corazón, en nuestros grupos. ¿Quién es más importante? ¿Qué ministerio verdaderamente es importante? ¿Y cuál ministerio no? Yo siempre les digo que todo mundo quiere figurar en nuestros mismos grupos. Estamos tan divididos que ni siquiera la parroquia puede ser un modelo de unidad. Casi que todas nuestras parroquias
Es como si allí se dieran cita la soberbia, la arrogancia, la prepotencia y el servicio a los débiles, a los pobres, a los necesitados, como que se va relegando, ¿verdad? Yo siempre les digo a la gente que todo el mundo se anda peleando por el micrófono porque quiere hablar bien, porque quiere tener visiones, porque quiere contar su experiencia de Dios, quiere contar lo que escuchó, lo que soñó, lo que la Virgen le dijo, las supuestas visiones que recibió. ¿Y quién se preocupa de sacar la basura, de limpiar, de recoger, de poner todo en orden? ¿Quién se anda preocupando de vivir la fe de una manera simple, de una manera sencilla, de una manera que no se anuncia? Qué difícil vivir esta espiritualidad del servicio y desde ese servicio hacerlo con amor, con gratuidad, con bondad, porque esos ministerios no figuran. Entonces queremos el que sea el más importante, ¿no? Bueno, pero tampoco los discípulos están solos. Ahora se presenta el grupo de Juan que quiere otra vez manipular a Jesús y quiere sancionar muy probablemente este grupo de Juan. Juan está ligado a Pedro. Por allí va a aparecer en Gálatas Pedro y Juan, después va a aparecer en Hechos de los Apóstoles la figura de Pedro y Juan. Entonces parece ser que Juan también está en la misma línea, no de la comunidad de Jesús, sino de la iglesia de Satán, la iglesia de Pedro. ¿Y cuál es el problema ahora? El problema es que Juan se cree con autoridad de decir cuáles son los medios oficiales para que el Dios de Jesús actúe. Y fíjense, le dice, vimos a alguien que expulsaba demonios, pero no es de los nuestros, no es de la iglesia. Probablemente Juan también esté vinculado a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia donde estaba Pedro, Santiago, las tres columnas del cristianismo judaizante. Juan pertenece a ese tipo de iglesia que también quiere controlar y manipular y decir, no negamos de que existe el poder de gente que sane, de gente que libere, pero nosotros tenemos que legitimar ese poder. Y esta va a ser una gran tentación siempre de la iglesia. El querer manipular la presencia de Dios y controlar a Dios para decir, nosotros somos los legítimos, nosotros decidimos qué experiencia sí es válida y qué experiencia no es válida. Nosotros decimos dónde Dios sí perdona y dónde Dios no perdona. Y hasta el día de hoy, nosotros vamos a tener los medios o se van a tener los caminos, si ustedes quieren, metafóricamente hablando, para decir, estos son los caminos por los cuales Dios trabaja. Y fuera de estos caminos, ya no se trabaja. Y cada vez que nosotros hacemos esto, pues prácticamente estamos creando un ídolo. No estamos verdaderamente sirviendo al Dios ni dejar a Dios ser Dios. Si la iglesia desde el principio fue una comunidad abierta, Jesús acaba de decir, yo quiero ser una comunidad abierta, alternativa, donde no hay jerarquías, donde no hay puestos, donde todo mundo puede experimentar la acción liberadora de Dios, donde todo mundo puede ser sanado, curado, donde todo mundo puede ser acogido. ¿Por qué entonces alguien se cree con derecho de decir, yo te voy a representar, Dios? Deja que yo sea tu representante y en vez de que tú actúes directamente con la comunidad, primero pasa por medio de mí y yo legislo, yo legitimo y yo digo cuáles experiencias sí son buenas y cuáles experiencias no son buenas. Y esto es un grave peligro,
porque hasta el día de hoy corremos esta falsa pretensiones de querer representar a Dios cuando nosotros tenemos que aprender a dejar a Dios ser Dios. Nosotros no somos Dios. Y Dios no puede solamente actuar por mis conceptos que yo tengo, por mis ideas que yo tengo, por mis sacramentos que yo ofrezco, por mis liturgias que yo realizo. Dios es más grande que toda esta realidad de liturgia, de sacramentos, de comuniones. Cierto que Dios trabaja por los sacramentos, los que estén insertados dentro de una iglesia. Cierto que Dios trabaja sobre la liturgia, pero no exclusivamente. ¿Cuándo será el día en que la gente no se sienta culpable porque no recibió algún sacramento o porque no pudo asistir a la Santa Eucaristía? ¿Será acaso que Dios solamente trabaja por esos medios? ¿O tendríamos que abrir el panorama como Jesús quería? No se lo impidan, no impidan que la gracia de Dios llegue a la gente. Dejen a Dios que se derrame. Dejemos a Dios ser Dios, no lo limites con tus creencias, con tus fanatismos. No limites a Dios y no lo encajones solamente en lo que tú crees que debe de ser Dios. Si tú estás viendo que hay vida, que la gente se siente bien, que camina en la libertad de los hijos y de las hijas de Dios, ¿por qué impedirle? ¿Por qué impedirle? ¿O por qué no maravillarte más bien de que Dios actúe fuera de tus experiencias? Bueno, la iglesia de Juan también está bajo el poder exclusivista de Satán. La iglesia de Juan también comparte a Satán como la figura como la iglesia de Pedro. ¿Por qué? Porque en vez de experimentar a Dios que trabaja fuera de la iglesia, fuera de la comunidad, estos lo quieren limitar. Y este va a ser el grave peligro que nosotros vamos a tener que enfrentar día tras día. ¿Cómo limitar la gracia de Dios? ¿Cuántas matazones no se han realizado a través de la historia? Crímenes, gente se quemó, se expropiaron tierras por el afán de querer demostrarles al verdadero Dios y imponer nuestra religión a base de espada, a base de muerte, a base de miedo. Sería el tiempo de que la iglesia recapacite y comience a ver más bien las experiencias de Dios que se nos han adelantado a la misión. Antes de que llegara aquí la fe, no crean que estábamos huérfanos. La gente puede pensar, es que nos trajeron la fe. Pues no. Esta gente ya tenía la fe en el Dios vivo, en el Dios de la creación. Dios no se puede limitar solamente a un momento histórico. Entonces, ¿cuál es la finalidad ahora? Si tú vas a hablar de Cristo, no seas tan pomposo, tan prepotente y pensar que solamente tú tienes a Cristo y que la otra persona no. A mí me llena de espanto cuando la gente dice, es que esa persona no es digna. ¿Y quién te ha dicho a ti que tú sí eres digno y digna? ¿Quién te ha puesto a ti como único representante del Dios de Jesús? ¿Tú cómo sabes cómo Dios está trabajando en cada persona? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como mensajeros de Dios? No impedir, no impedir que esta propuesta de vida llegue a toda la gente. No te conviertas en Satán, no te conviertas en piedra de tropiezo. Deja que la gracia de Dios fluya. La gracia de Dios no se termina. Dios no se acaba. Entonces, cuando comencemos a ver esta realidad, podremos entonces entender la misericordia de Dios. Fíjense, y esto yo creo que es la figura de Jesús, que Jesús les dice,
No se lo impidan, porque el que no está contra, está a favor. Jesús, que parece que está defendiendo a los que están fuera, vamos a llamarle fuera de la iglesia de Juan, de Zebedeo, de Jerusalén, de la iglesia de Pedro, de la iglesia de Santiago, de la iglesia de Madre. Probablemente este evangelio refleje la realidad de la comunidad de Marcos, que se está extendiendo a otras comunidades y está encontrando dificultad porque la comunidad madre, la comunidad de Jerusalén, la comunidad de Juan, la comunidad de Pedro, quiere normar, quiere decir cómo se deben de llevar las cosas. Y entonces quiere decir cuáles experiencias sí pueden ser válidas y cuáles no. Y la otra comunidad parece ser que también está experimentando la acción liberadora de Jesús, pero esta comunidad, la iglesia madre, no se la reconoce. Y Jesús parece que va a negociar ambas realidades. Jesús es de un lado y Jesús es del otro lado. Jesús es de los que están dentro de la comunidad de Juan y también de los que están afuera de la comunidad de Juan. Esto es lo grandioso de Jesús, que se mueve en ambos lados. Ya por allí en algún momento hemos estado hablando de este Jesús que cruza fronteras, que se va a Galilea, que regresa a la región de los paganos, que vuelve a regresar a Galilea, a los gentiles, y que va, viene, y parece ser que la única finalidad es enseñarnos de que a Dios no se le puede centrar, monopolizar y hacer exclusivo. Dios no se ha vendido con nadie, Dios no ha firmado un contrato de exclusividad con ninguna religión. Ninguna religión puede decir yo tengo la verdad absoluta. Eso es mucha arrogancia, mucha prepotencia. Ninguna religión puede decir solamente la mía salva y las demás se van a condenar. Ese es un gran error que debemos de pedirle perdón a Dios. Ninguna religión puede abogarse para sí misma como si fuera la única y la exclusiva para llegar a entrar en contacto con la divinidad. Dios no se puede limitar a un sistema de normas, de liturgias, de leyes. Yo creo que al final hay que dejar a Dios ser Dios. Y qué difícil es dejar a Dios ser Dios. Y entonces a esa gente que anda predicando, a esa gente que anda realizando milagros, la comunidad tiene que hacerse vulnerables, fíjense, porque a la persona que le dé de beber un vaso de agua no les quedará sin recompensa. De tal manera que esta comunidad es una comunidad pobre, una comunidad que necesita el apoyo moral, espiritual y económico de otras iglesias que ya están más organizadas probablemente. Entonces Jesús parece que se solidariza con estas comunidades y luego, fíjense lo que viene, la condena, viene estos dos tipos de maneras de vivir el cristianismo o de vivir el mensaje de Jesús puede causar problema. Y parece ser que entonces viene a hablar de los débiles, y parece ser que hay otro grupo que se creen los fuertes. Este va a ser un mismo problema que se encontró Pablo en la comunidad de Corinto. Y dice Jesús, el que escandalice a uno de estos pequeños, a los débiles, a los vulnerables, dentro de la comunidad. Jesús ya había hablado anteriormente, el domingo pasado, de abrazar el reinado de Dios con la figura del niño. Entonces este grupo es un grupo pequeñito, débil, vulnerable, y aparece también, si hay un grupo pequeñito que se considera pequeño, vulnerable, vamos a llamarle con esta imagen del niño infantil, pues se sobreentiende de que entonces hay otro grupo dentro de la comunidad que se cree fuerte, que se cree superior, que se cree sabio. En la carta primera de Corintios tenemos más bien estas disputas internas dentro de la comunidad eclesial. Un grupo que es de los débiles, otro grupo que es de los fuertes. Y el grupo de los débiles, ¿por qué se creía débiles? Porque se escandalizaban, porque en torno a las cuestiones de comida, que se había sido inmolada a los ídolos.
Probablemente aquí no sabemos exactamente cuál sea el problema. Podemos asumir o podemos pensar que también tiene que ver con cuestiones de ley. Y como tiene que ver con cuestiones de ley, muy probablemente habrá gente que se crea superior. Habrá gente que se crea sabia y que diga, déjame conducirte, déjame explicarte la ley, claro, explicártela para lo que me conviene a mí. O también habrá problemas en cuestión de comidas, en cuestiones de comida, cuál sí es comida pura y cuál no es comida pura. Jesús en el capítulo 7 había establecido que toda la comida es pura y que no es lo que entra de afuera que mancha a la persona, sino lo que sale de dentro. Pero parece ser que hay un grupo que se cree todavía apegado a la ley, los que cumplen la ley, los que observan la ley, los que sí están circuncidados, los que sí creen cercanía o juran tener más cercanía con el Dios de Jesús. Y claro, si hay gente que sí cumple la ley, habrá otros que no la pueden cumplir. ¿Y cuáles serán esos? Los pequeñitos, los vulnerables. Y Jesús les dijo, tengan mucho cuidado, porque si ustedes se creen que son sabios, si ustedes se creen buenos, entonces, fíjense, pueden terminar muy mal. Y por eso va a decirles si el escándalo llega. Y ojalá que tuviéramos otra vez estas advertencias, escandalizar a los hermanos y a las hermanas, a los pobres de Yahvé, a los pobres de Dios. Ay de la persona que cause escándalo. Ay de la persona que sea el origen del escándalo para que otros hermanos y hermanas tropiecen. Y bueno, aparece esta idea. Más les valdría ponerse este molino la piedra de molino. Recuerden que estamos hablando de una super piedra enorme que era la que el asno, el burro, jalaba. Servía para moler el trigo o el lagar para las uvas, ¿verdad? Entonces, atarte esa piedra y aventarte al mar, es decir, destrúyete, primero destrúyete antes de escandalizar a los más pequeños. Tan importante, claro, está hablando de un sentido metafórico, pero está queriendo decir lo importante, la importancia que debe de tener en no escandalizar a nadie. Ante una iglesia que escandalice no solamente a los niños, ya el domingo pasado hablé de todos los curas que han escandalizado a los niños, que los han matado en su ser, que les han violentado su dignidad de persona. Y la iglesia que escandaliza porque no hizo absolutamente nada, la parte de la iglesia de la jerarquía, que encubrió a todos los pederastas, que estuvo más preocupada por cuidar del dinero que del evangelio, que estuvo más preocupada por el Dios Mamón, por el Dios del dinero, de la prosperidad, que verdaderamente velar por el bien de la comunidad, de los vulnerables, de los desprotegidos. La iglesia también puede ser motivo de escándalo en cuestión de los pobres. Una iglesia opulenta, una iglesia que vive entre lujos y riquezas, puede ser motivo de escándalo de los que no tienen qué comer. Santiago, escuchen atentamente la segunda lectura, por favor. La segunda lectura. Ay de ustedes los ricos, lamentense, lloren, porque la desgracia les ha tocado. Sus riquezas están corrompidas y sus vestidos están apolillados. Su oro y la plata están prácticamente en mojo, se han venido echado a perder. ¿Y cuál es el problema? El jornal defraudado a los obreros que han cosechado sus campos está clamando contra ustedes. Vean qué preciosas cartas tenemos. Esta sería una manera de arrepentirnos de las iglesias opulentas, de las megas iglesias que son millonarias, que predican el evangelio de la prosperidad. Tú da más, Dios te va a bendecir, hermano. Si tú das ahorita, Dios te va a bendecir mañana. Entre más dinero das, más. Y así aparecen estas iglesias tan llenas de dinero en los suburbios más pobres de nuestra América Latina. Esto es escandalizar a la comunidad.
También se puede escandalizar en cuestión de una iglesia indiferente ante el crimen, ante la violencia que se vive y una iglesia que no dice nada, que ha perdido su voz profética. Eso también es escandalizarse en no solidarizarse con la gente pobre, con los desaparecidos. La gente quiere una iglesia comprometida, que se sienta representada. ¿Cómo es posible que los derechos humanos nos han ganado el discurso profético, que sean las organizaciones de los derechos humanos los que están más preocupados por los que han sido desaparecidos? ¿Y la iglesia dónde se ha quedado? ¿Dónde está? Una iglesia que también puede ser escandalizada en cuestión de migración, que no dice absolutamente nada, que se queda callada cuando ve cuántos atropellos sufre este pueblo ya de por sí violentado al dejar su país, sus culturas, su tierra. Una iglesia indiferente. Esa no es la iglesia de Jesús. Y ahora acá en Estados Unidos, una iglesia que le está fallando a la gente pobre porque le cierra sus iglesias, las destruye porque ya la iglesia económicamente no es solvente y se mueven para otros lugares para que siga prosperando el dinero. Y una iglesia que ahora está más preocupada en tratar de escandalizar a la nación, dividir a la nación, diciendo que hay que negarle la comunión al presidente. Otra vez viene esta imagen. ¿Quién tiene poder para negar comunión o no? No, la iglesia no es dueña de la mesa. La iglesia no es dueña de Cristo. La iglesia no se debe de meter a juzgar en cuestiones de conciencia. La iglesia no puede escandalizar a tantos hermanos y hermanas que buscan verdad, que buscan justicia. Y por eso pone estas tres: si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Ya anteriormente había aparecido la idea de la mano. Jesús en el capítulo 3 curó al que tenía la mano tullida en la sinagoga. El sistema lo había dejado tullido. Y Jesús dijo que es dueño del sábado y le dijo al hombre de la mano tullida: extiende tu mano. Pero la mano también del poder, de la avaricia, puede convertirse en escándalo. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Jesús también ya había curado al paralítico, símbolo de la comunidad que estaba prácticamente hecha para la muerte. Y Jesús le da sus pies para la vida, para caminar, para hacer camino más justo, más humildes, más proféticos. Pero hay una ley que le impidía a esa persona paralítica levantar su camilla. Y Jesús con ese poder dice: tú estás sobre encima de esa ley que te da muerte. Pero también puede ser el pie que está presto a la maldad, a correr tras el crimen, hacia lo negativo, a escandalizar otra vez a los hermanos y a las hermanas que se agrupan en torno a Cristo Jesús, que es justicia, que es verdad. Y si tu ojo, Jesús que había sanado al ciego, que ha venido curando a los que no veían, pero también hay ojos malos, ojos que ven la maldad donde está el bien. Es el mal del ojo, el mal de ojo que existía en el siglo I y hasta el día de hoy. Miradas perversas que en vez de verte con amor, con compasión, te deshumanizan. Miradas que te ven como si fueras objeto de deseo sexual. Miradas que no te reconocen tu dignidad. También puede ser motivo de escándalo a la comunidad. Todos estos elementos, manos, pies, ojos, forman a la persona, pero una persona tiene que ser íntegra. Y si hay algún elemento de la persona, algo que no te deje experimentar a este Dios de la misericordia, arráncatelo y no vayas al lugar de la gehenna. Y aquí me gustaría hablar un poquito de este lugar de la gehenna, porque lamentablemente hay muchos malentendidos
En algunas traducciones la van a traducir como, en algunas Biblias, la van a traducir como el infierno. Y esto es un error muy grave. La palabra es, lo primero que tenemos que entender y saber que Gehenna era el nombre utilizado en tiempos de Jesús para referirse al valle de Hinnom. Esto ustedes lo pueden encontrar en el libro de Nehemías, en el 11:30, en Segunda de Reyes, en 23:10. Y este era un valle ubicado al sur de Jerusalén y que desde el año 638 a.C. se convirtió en un enorme basurero donde se quemaba todo tipo de basura, incluida los cadáveres de animales y criminales ejecutados. Al fin de consumir todos los desechos y evitar el hedor, el fuego era mantenido constantemente, incluso con azufre. Nada escapaba de la destrucción de la Gehenna, incluso los cadáveres que no eran alcanzados por el fuego finalmente eran devorados por los gusanos hasta dejar solo los huesos. Y este valle de Hinnom también era recordado porque en este valle de Hinnom, de donde viene la palabra Gehenna, este valle de Hinnom estaba asociado también con el sacrificio de los niños. En el libro de Jeremías aparece esta imagen donde se sacrificaban al dios Moloch, se sacrificaban niños, vidas humanas, el dios Moloch representado en una imagen de toro, y se le sacrificaban, pasaban por el fuego. Así que la Gehenna llegó a ser este lugar de horror, de basura, de gusanos, de lumbre, pero no tenía la idea del infierno que nosotros tenemos el día de hoy. Así que esta idea del infierno, de un lugar donde hay llamas y donde la gente te está aventando azufre y empiezan los diablos alrededor tuyo a hacer banquete con tu pobre almilla, pues esta es una idea muy infantil. El infierno no tiene una justificación bíblica como nosotros lo entendemos. Ellos te van a hablar del Sheol, el lugar de los muertos, pero en el Sheol también está la presencia de Dios. Bueno, ahora ya desde un punto de vista teológico, imagínense a un Dios que crea al ser humano por amor, no por necesidad, y que después lo condene a un lugar eternamente. Entonces estaría hablando muy mal de Dios. Uno pensaría, bueno, ¿para qué Dios nos va a crear en un primer lugar si después nos va a destinar a la muerte porque nos portamos mal? Yo les digo a la gente, usted como papá, como mamá, ¿sería capaz de condenar eternamente a alguno de sus hijos, de sus hijas, a un lugar de sufrimiento? Independientemente de lo que el hijo o la hija le haya hecho, ¿sería capaz de decir, sí, yo lo condeno eternamente? Y la gente me dice, ay padre, no, ni Dios lo quiera, yo cómo voy a perdonar a mi hijo si mi hijo me costó. Y entonces, ¿por qué sí creen que Dios va a hacer algo así? ¿Acaso ustedes creen que son mejores que Dios? ¿Acaso ustedes se creen superiores de Dios? Y entonces, los que se portan mal y los que no sé qué, eso ya no es problema tuyo. Usted pórtese bien, viva de acuerdo a lo que Dios quiera. No deje que su mano, que su pie, que su ojo corran a la maldad. Usted camine como Dios quiere, humilde, en justicia, en verdad. Deje a Dios ser Dios. Y no esté metiendo miedo, inventándose cosas que no tienen fundamento bíblico. Y entonces si usted se comporta bien por el que Dios le va a dar un premio y porque después si se porta mal Dios le da un castigo, pues esa es una manera muy infantil. Usted se porta bien porque Dios lo ama y como Dios lo ama usted también tiene que amar. Usted se porta bien porque dentro de usted está un valor moral intrínseco que lo lleva a portarse bien. No sea convenenciero. No ponga su fe, decir, yo voy a hacer esto si Dios me hace esto otro.
Ya es tiempo de madurar nuestra fe. Ya es tiempo de no infundir miedos, porque el miedo, si nuestra relación con Dios está basada en miedo, en premio o en castigo, esa es una relación muy limitada, muy convenenciera. Nuestra relación con Dios tiene que brotar de un corazón agradecido de que nos ama y que nos invita a no escandalizar a nadie, a no ser motivo de pecado, de división. Y no es porque me vaya a ir a la gehenna, no es porque me vayan a esperar las maldiciones vivientes, sino porque en cada persona vive Dios, en sus débiles, en sus marginados, en sus pequeñitos. En toda la creación está la imagen de Dios y no me está permitido escandalizarle ni hacerle daño, ni lastimarles. Y no es porque me vaya a ir al infierno, sino porque ellos y ellas reflejan el rostro de Dios. Y ya después, para el tiempo del tercer Isaías, en el capítulo 66 de Isaías, hablando de la restauración del pueblo, cuando el pueblo ya sea otra vez congregado como pueblo, Isaías va a traer esta memoria, dice: y en saliendo verán los cadáveres, habiendo el pueblo de Israel que va a ser restituido nuevamente, dice: verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra Yahvé. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará y será el asco de todo el mundo. Probablemente Marcos tomó esta misma idea de Isaías capítulo 66, versículo 24 para decir: la persona que escandalice, que haga daño a los más insignificantes, prácticamente se quedan fuera de la comunidad. Y se quedan fuera de la comunidad y bueno, le pone las imágenes del fuego, del gusano, de la basura, porque eso era lo que ellos conocían. Hermano y hermana, tú te quedas fuera de la comunidad cuando escandalizas, no porque te vas a ir al infierno, porque tú decides no vivir dentro de esta comunidad que te acoge, de esta comunidad que te invita a salvarte en comunidad. Así que necesitamos nuevamente venir a tomar en serio la palabra de Jesús, en no escandalizar a nadie, en reconocer su presencia en los más insignificantes de este mundo. Y si todavía hay grupos que se creen superiores de decir: no, yo soy mejor que tú, y yo soy el que digo quién comulga, quién se sienta dónde, quién puede recibir qué, pues ten cuidado, porque a lo mejor vas a acabar fuera. En cambio, si te esfuerzas por no escandalizar a nadie, por dejar a Dios ser Dios, que te venga instruyendo, que te venga cambiando tu manera de pensar, tu nueva relación de entrar en contacto con la persona, contigo mismo y con Dios mismo, entonces es que la salvación verdaderamente ha llegado. Y si tú te asombras porque Dios trabaja fuera de ti, alégrate, porque Dios no tiene fronteras. Pero si te escandalizas, ten cuidado, porque a lo mejor eres un fariseo, estás siguiendo más bien una doctrina de los fariseos, de la ley, de la pureza, del orden, y no el mensaje de Jesús. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que vamos a tener nuestra semana sobre los evangelios apócrifos, muchos evangelios que no fueron aceptados dentro de la iglesia, muchos evangelios probablemente de los evangelios de los pobres, de la gente que representaba la otra voz, y lamentablemente estos evangelios fueron silenciados. Te invitamos a que te inscribas. No tenemos mucha gente de nuestra América del Norte. Ya no hay manera de decir: es que antes no hay educación, es que la iglesia no se preocupa por educarnos. Hermanos y hermanas, mire, estamos aquí ofreciendo cursos tras cursos gratuitamente, desgastando nuestra salud, nuestra vida, que lo hacemos con alegría, para que ustedes aprendan a vivir su fe de una manera madura, de una manera ya más crítica, de una manera más de acuerdo al evangelio.
Y no se conformen con una fe por tradición, de una fe, es que así fue como me enseñó mi abuela. Ya no se vale así. Se vale tener este encuentro profundo con Dios, con el Mesías, con este Jesús que viene a enseñarnos el amor, la compasión, la misericordia, para poder erradicar esas ideas negativas del Dios que condena, del fuego eterno, del infierno. Dejen esas ideas medievales y aprendan a dejar a Dios ser Dios. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.